Buenos días, muchachos. Continuamos con la clase de pensamiento, ¿bien? Ahora lo que vamos a tocar es estos dos cuadros que están aquí, donde menciona procesos psíquicos, pensamiento, y vamos a dar algunas características generales de estos dos conceptos. Bien, acá en la izquierda puse procesos psíquicos, percibir, recordar, imaginar. A ver, en el percibir, en la percepción, dice acá, es una acción intuitiva. Cuando hablamos de acción intuitiva, hacemos referencia a la intuición. Y recuerden que la intuición es un conocimiento inmediato, ¿ok? La intuición se da de manera inmediata, no requiere un proceso, no una reflexión, un pensamiento, el hecho de pensar, ¿cierto? No requiere eso. Sencillamente nosotros nos damos cuenta de manera inmediata de esta información o este conocimiento, entre comillas. Al momento de yo ver un objeto, por ejemplo, el saber que es rojo o es negro o es amarillo o que va de izquierda a derecha o que se acerca o que se aleja, el hecho de tocar un objeto y saber que está, saber, entre comillas, que está frío o está caliente o etcétera, ya todo esto que acabo de nombrar son conocimientos inmediatos, ¿no? Son intuiciones, ¿no? Las intuiciones son eso, conocimientos inmediatos de los objetos que estamos presenciando, ¿no? Percibiendo, ¿ok? Percibiendo. Eso hace la percepción, ¿ya? La percepción es una acción intuitiva, en ese sentido, ¿no? Que conoce las cosas o los objetos de manera inmediata. Y para eso no se requiere pensamiento, pues, ¿no? Es algo intuitivo, como repito. El recordar, ¿ya? Que hablamos pues acá de la memoria, ¿no? El hecho de recordar es una acción individualizante. ¿A qué se refiere? Que uno recuerda objetos individuales, cosas individuales, ¿no? Es una acción individualizante, es decir, es una acción que se refiere o apunta hacia objetos concretos, particulares. Cuando yo recuerdo una cosa en particular, un objeto en particular, ¿sí? Algo específico, como por ejemplo, hemos dicho, pues, no sé, una casa, un árbol en especial, ¿no? O a un amigo, una amiga, un profesor, una profesora en particular, ¿ok? En ese sentido es una acción individualizante, ¿no? Porque se refiere eh, hacia objetos, cosas particulares, concretas, ¿ya? Y cuando imaginamos pasa lo mismo. Yo imagino algo en particular, ¿no? Yo imagino un caballo o imagino de repente un monstruo en particular, ¿no? Imagino a una persona que está en un lugar, imagino a que el profesor está jugando partido o la profesora que está estudiando, ¿no? Imagino algo, un objeto en particular, ¿no? Bueno, cuando digo objeto me refiero pues cualquier cosa que no sea yo, ¿no? Cualquier cosa donde se puede dirigir mi mente. Ya hablamos pues de plantas, animales, personas, ¿no? En general, a eso nos referimos cuando hablamos de objetos, ¿ya? En ese sentido, pues recordar e imaginar son acciones individualizantes, ¿no? Porque se refieren a algo en particular, a un objeto en concreto, ¿no? Y el percibir, pues es una acción intuitiva porque se realiza de manera inmediata, ¿no? Se da de forma inmediata. No requiere todo un proceso reflexivo, la acción de pensar para poder llevarse a cabo. Ahora, el pensamiento podría decirse que es como el resultado de estos procesos también, ¿no? Porque todos estos procesos que hemos nombrado forman parte o dan paso, dan lugar al pensamiento al final. Por eso el pensamiento también es considerado un proceso psíquico, aparte que es cognitivo, un proceso psíquico superior, ya, porque todo lo demás seres, los animalitos, por ejemplo, tu mascota, etcétera, todos los demás seres pueden tener estos procesos psíquicos, ¿no? Pueden percibir, pueden recordar, pueden imaginar también cosas, ¿no? Objetos en concreto, pero no tienen pensamiento, no razonan en ese sentido. Eh, el pensamiento no piensa los objetos en forma individualizada, sino en forma generalizada, en forma universal, porque el pensamiento se vale, para pensar, se vale, usa los conceptos. Y para eso vamos a ver los elementos del pensamiento, ¿no? Acá tenemos, los elementos del pensamiento son la imagen y el concepto, o las imágenes y los conceptos, ¿ok? Y ya hablamos un poquito hace un rato de las imágenes, ¿no? La imagen es el recuerdo de una experiencia sensible, o sea, que hemos experimentado nosotros directamente. Ya hemos visto, hemos escuchado, hemos olido, hemos gustado, tocado, etcétera, ¿ya? Ese recuerdo de una experiencia sensible que nos permite pensar. O sea, nosotros no podemos pensar en un inicio sin imágenes, ¿no? Primero tenemos imágenes de un montón de cosas, de muchos objetos, cosas particulares, y luego de ello es que formamos un concepto, ¿ya? Nosotros no nacemos ya con conceptos en la mente, sino que los vamos formando, ¿sí?
pero necesitamos esos conceptos, ¿cierto? Necesitamos los conceptos para poder pensar. Uno no puede pensar sin conceptos. Bien, tiene que estar claro esto, ¿ok? Como hemos dicho, todos los demás seres pueden tener imágenes, ¿no? El perrito cuando nos ve, pues tiene la imagen de nosotros, ¿no? O también el perrito puede recordarnos a nosotros. El perrito cuando ve de repente un objeto en particular que es característico tuyo, no sé, ponte un libro, ¿ya? El perrito ve a su amo siempre que para con un libro, leyendo, mirando el libro, ¿no? Así que cuando ve un libro después en la calle, el perrito puede recordar a su amo también, ¿no? Y de repente hasta puede mover la cola. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del condicionamiento? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. No, pues algo de eso funciona en este caso. ¿Ya? A ver, dice, se aplica a un solo individuo la imagen, ¿no? Se aplica a un solo individuo, singular e individualizado. Cuando imaginamos algo en específico, algo concreto, algo en particular, ¿no? Se aplica a un solo individuo. Es el recuerdo mental de una cosa en particular también. Es propio de todo ser sensible, ¿no? De todo ser que pueda ver, sentir, percibir, ¿no? Es intuitivo, o sea, es inmediato también, ¿no? La percepción es intuitiva, pues se da estando presente el objeto, ¿no? En ese mismo instante que estoy yo frente al objeto. Ahora, como habíamos dicho en clase, ¿cómo es que se forma el concepto? A ver, primero tenemos un montón, miles o millones de imágenes frente a nosotros, ¿no? Pero no llamamos a todas esas cosas de una sola manera. O bueno, puede ser que sí, ¿no? Le llamamos cosa o llamamos objetos a todo eso que está frente a nosotros. Pero obviamente cuando yo digo objeto o cosa, pues no estoy siendo muy específico, ¿no? No voy a estar diciendo, pues yo vi un objeto en la calle. Pero si yo le digo a alguien, ¿no? Que estoy hablando con esta persona, contándole algo, yo le digo a esta personita, oye, Luchito, ¿no? Yo he visto algo en la calle. Pues cuando le digo algo en la calle, pues ese algo puede ser millones de cosas, ¿no? Puede ser una persona, una planta, una piedra, un extraterrestre, no puede ser millones de cosas. Si es que le digo solamente vi una cosa, o vi una imagen, o vi un objeto, ¿ya? Vi un objeto, por ejemplo. Es demasiado, ¿no? Tenemos que agrupar mejor esto para poder entendernos con la otra persona. Y en cambio, si yo le digo vi una casa, o vi un perro, o vi un hombre, ¿ya? Si le digo de esa manera, usando esos conceptos, pues va a ser distinto, ¿ya? Cuando yo le digo a esta persona vi una casa en tal lugar, cuando le digo vi una casa, en ese momento la persona ya me entiende, ¿no? Entiende que no me refiero a un hombre, o a un perrito, o a una planta, o a una roca, sino que aquí en este caso estoy refiriéndome al concepto de casa, por ejemplo, ¿no? Al concepto de casa. En ese sentido, pues ya la persona, a pesar que no ha visto lo mismo que yo, a pesar que no ha estado en el mismo lugar donde yo estuve, ¿no? Si yo le digo, le menciono la palabra casa, ¿no? Le hago referencia a este concepto de casa, la persona ya me está entendiendo, pues, ¿no? Ya sabe más o menos cómo es, ¿no? Ya en su mente comienza a presentarse esas características esenciales que envuelven al concepto, ¿no? Porque miren acá lo que dice en concepto. Son categorías mentales que sirven para clasificar personas, cosas o eventos, ¿no? Situaciones, etc. Es universal porque no se refiere a algo en particular. Pues cuando yo le digo casa a esta persona, le digo que vi una casa en tal lugar, esta persona no está pensando en una casa en particular, no está pensando en una casa en específico, concreta, sino que recuerda todas las casas que ha visto seguramente, ¿no? Recuerda todas las casas que ha visto. Y ahí va juntando pues la idea o la imagen en su mente. Y no es la imagen de una sola casa, pues, ¿no? Sino que va juntando las imágenes de muchas casas seguramente que ha visto en su vida, ¿ya? El concepto no se refiere a algo en particular, ¿no? Sino que el concepto envuelve, agrupa a todo un conjunto de imágenes que comparten ciertas características que son muy comunes, esenciales, al cual se refiere este concepto. Es la elaboración del entendimiento. Claro, primero son los sentidos los que me brindan las imágenes, pero es el entendimiento el que se encarga de agrupar, ¿no? Seleccionar, agrupar esas imágenes según su parecido, según las características comunes que tienen. Ya eso se encarga pues el entendimiento, ¿no? Para formar el concepto. Cuando yo llamo casa a un objeto, pues lo llamo porque tiene ciertas características, ¿cierto? Yo llamo casa a ese objeto que está ante mí porque cumple con ciertas características comunes que comparte o que encierra este concepto de casa, ¿no? Que tenga una puerta, ventanas, o que sea de un determinado tamaño, pues, ¿no? Para que pueda vivir gente, o que tenga baño, sala de repente dentro, ¿no? De este objeto al que me refiero, ¿no? Eso envuelve pues el concepto de casa, ¿ok?
encierra elementos comunes, como dijimos, esenciales de todos los individuos de una misma especie, no de una misma categoría, de un mismo grupo. ¿Ya? Así que el concepto pues se encarga de agrupar una infinidad de imágenes, pero que compartan las mismas características comunes, esenciales, para poder ser nombrado con ese concepto, ¿no? Así de esa manera yo puedo comunicarme con las demás personas, ¿no? Cuando yo digo vi una casa en tal lugar cuando fui de viaje, pues la otra persona me entiende ya, me está entendiendo. Bien, a ver, veamos acá en tipos de pensamiento, chicos. Hablamos del pensamiento por su dirección o por su contenido, ¿no? Por su dirección aquí. Pueden ser de dos tipos. Pensamiento convergente o divergente. Dice acá en pensamiento convergente. Se presenta cuando se hace uso de una solución acostumbrada. Una solución acostumbrada, única. Es aquel tipo de pensamiento que se dirige a la búsqueda de una única respuesta frente a una situación determinada, apoyándose en informaciones del pasado y del presente. Y en pensamiento divergente dice, se presenta cuando se elaboran nuevas soluciones, ojo, originales, diferentes. Este tipo de pensamiento se dirige hacia la búsqueda de respuestas o soluciones originales frente a una situación problemática, sustentándose en la imaginación y la creatividad del sujeto. Bien, entonces, demos ejemplos de este tipo de pensamientos, ¿ya? Estos dos. En pensamiento convergente, acá podemos encontrar de repente a las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son un buen ejemplo de un pensamiento convergente. Cuando yo sumo 2 más 2 es igual a 4, en esa pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 2 más 2. Todo el mundo va a llegar a la misma respuesta, ¿cierto? A la misma respuesta. Nadie se va a atrever pues a ir a otra respuesta. O bueno, va a ser muy poco probable, ¿no? Todos van a llegar a la misma respuesta. Y sobre todo, ¿no? Si esto fuera poco, sobre todo, van a llegar a la misma respuesta de la misma manera, usando el mismo procedimiento, como le han enseñado a todos, ¿cierto? En primaria y secundaria nos han enseñado, se suma de esta manera, ¿no? 2 más 2 igual 4, ¿no? O tienes 2 manzanitas, le sumas 2 manzanitas, pues te da 4 manzanitas. Algo parecido, ¿ok? De la misma manera, con el mismo procedimiento, vamos a llegar todos a la misma respuesta, que es 4. Muy pocas personas de repente van a llegar de repente a otra respuesta. No van a de repente decir, no, 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Porque esto acá filosóficamente, la ontología, ¿no? El número 2, el número 1 tienen diferente origen, bla, bla, bla. ¿Ok? Podrían llegar a una respuesta diferente, pero dando argumentos, obviamente, ¿no? No es porque simplemente le doy otra respuesta y se acabó. Y dan esa otra respuesta diferente porque de repente usan otro procedimiento. O podrían llegar de repente a esa misma respuesta, pero usando otro procedimiento muy distinto. Porque para sumar 2 más 2 y dar como resultado 4, pues no hay una sola manera de llegar a esa respuesta. En realidad hay muchas maneras, pero obviamente en la escuela, en el colegio nos enseñan una única manera, ¿no? Que es la típica, la que enseña el profesor, la profesora de primaria, secundaria. Ok, entonces, en el pensamiento divergente, ya, bueno, acá habíamos hablado convergente con, ese prefijo con se refiere a unión, ¿no? Una convergencia, una unión, un encuentro en un único punto. En cambio, divergente habla de división, ¿no? De dividir, dualidad, dos, ¿ya? O sea, que parte que se divide en muchos caminos, en muchas respuestas. Y entonces acá tendríamos, por ejemplo, a las artes, ¿no? Las humanidades también, y sobre todo, pues la filosofía, creo que es la más apropiada acá, ¿no? Las artes, la filosofía. Porque en estos casos se pueden dar muchas respuestas diferentes, cada una con sus propios argumentos, totalmente verosímiles, creíbles, pues, ¿no? Cada respuesta que podríamos dar ante preguntas como son, de repente, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es lo correcto? ¿Incorrecto? Pues acá pueden haber muchas respuestas. Claro que alguna persona de repente, si uno le pregunta, ¿qué es la justicia? La justicia es eh, dar a cada persona lo que se merece. Y si es que responde eso siempre, siempre responde que es dar a cada persona lo que merece, pues estaríamos en un caso de pensamiento convergente, no sería divergente en ese caso. Si yo les pregunto, como dije en la clase, ¿qué es el amor? Y la mayoría me dice el amor es un sentimiento muy bonito que hay hacia el padre o hacia la madre, y también hay amor hacia los amigos, hacia la pareja. Si todo me responde de esa manera, como suele pasar, que todo me responde de la misma manera siempre, y me van a responder ahora, hace un año, dentro de 10, 20, 50 años me van a responder siempre lo mismo, estaríamos en un caso de pensamiento convergente, pues. Pero si alguien me responde algo distinto, algo más novedoso, algo más original, de repente, como leyeron ustedes el banquete, si es que han leído este diálogo de Platón, el banquete, ahí se darán cuenta pues que cada autor, en ese caso cada autor, daba una respuesta muy distinta sobre lo que es el amor, bueno, el dios del amor, ¿no?
Y Sócrates sobre todo pues trae una respuesta mucho más distinta todavía, ¿no? Más original que las anteriores. Porque todos los anteriores que hablaban antes de Sócrates, en este diálogo del banquete, daban respuestas que ya eran conocidas por la mayoría. Pero pues, cuando Platón interviene, pues comienza a dar una reflexión mucho más original de la que habían dado. Pues ahí estaríamos hablando en el caso de Sócrates de un pensamiento divergente, ¿m? Que busca nuevas soluciones, nuevos caminos para llegar a una solución que no es acostumbrada, a una solución nueva. En este caso no se presenta, pues, en el caso de la matemática no se presenta un pensamiento divergente, porque la matemática tiene que llegar a la misma respuesta, sí o sí. Y si llegas a otra respuesta, pues estás mal, así es sencillo, estás mal, sería un error. Acá en el caso de estas preguntas que he nombrado, que es el amor, por ejemplo, en el caso de la filosofía y sus temas, suelen darse preguntas muy distintas. Suele predominar el pensamiento divergente en estos campos, ¿no? Como es la filosofía. Y en la ciencia también, ¿no? En algunas ciencias, o en algunos científicos, mejor dicho, en algunos científicos, porque la mayoría de científicos, como la matemática y las demás ciencias, pues siempre llegan a la misma respuesta, ¿no? Siempre, tienen que aprenderse de memoria tal cosa y aprender a responder siempre de la misma manera, pero algunos científicos pueden apartarse. Algunos científicos podrían tener un pensamiento divergente y crear nuevas situaciones, nuevos experimentos y así nuevos inventos, nuevos descubrimientos, nuevas teorías. ¿Se dan cuenta? Bien, y el pensamiento, pues, según su contenido, pues, este es más sencillo, habla de un pensamiento lógico y no lógico. El lógico es aquel que se elabora conforme a las reglas naturales del pensar. Está basado en principios y leyes de la lógica, dándole una estructura coherente a los conceptos, juicios y razonamiento del sujeto, ¿no? Hay ciertos principios y leyes de la lógica que van a determinar o guiar a todas las demás ciencias. Eso ya lo veremos luego, si es que podemos, ¿no? Trabajar esos principios y conocer estos principios de la lógica. Los tres principales de repente que son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercio excluido, ¿no? Son los principios más elementales que existen en la lógica. De estos principios nacen otros principios más, distintas leyes más que se aplican ya en diferentes campos de la ciencia. Ahora, el pensamiento no lógico es aquel pensamiento pues que no hace caso, no se rige, no se gobierna por los leyes o principios de la lógica. Y acá en este caso pues es la modalidad en la cual la actividad y productos del pensar se fundamentan en la fantasía, en prejuicios e imaginación del sujeto, considerando todo posible. O sea, no respetan las leyes de la causa y el efecto, pues, ¿no? Leyes lógicas, no respetan eso. Por ejemplo, acá están las creencias, ¿no? Las supersticiones, creer que porque paso debajo de una escalera me va a ir mal, pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver que pasar por debajo de la escalera con el que me haya ido mal en el trabajo, por ejemplo? No tiene nada que ver, ¿no? O sea, no hay un principio lógico ahí, no es lógico. Así que ese sería un ejemplo de pensamiento no lógico, se me caiga la sal, ¿no? O que tenga mala suerte porque se rompió un espejo, tantas cosas más, ¿no? Se me cruzó un gato negro en el camino, ese tipo de cosas, ¿no? No hay una secuencia lógica en ese tipo de pensamientos, entre comillas. Y al final tenemos pues las funciones del pensar, ¿no? Que es el conceptuar, juzgar, razonar. Obviamente el más importante sería el conceptuar, que ya hemos mencionado hace rato, cuando hablamos de las imágenes y los conceptos, ¿no? Como elementos esenciales del pensamiento. En el conceptuar es el establecimiento mental de una idea general que expresa una propiedad común o relación constante entre situaciones o fenómenos determinados mediante la abstracción y la generalización. En algún otro libro podría mencionarse de esta manera el conceptuar, que es la operación de pensar que consiste en tener en la mente conceptos o ideas generales. ¿Ya? Más o menos esto dice. En el acto del conceptuar, la conciencia presenta al objeto, refiriéndose a los caracteres abstractos y esenciales de este. Se refiere a los caracteres esenciales, generales, de un grupo de objetos. No se refiere a la característica de un objeto particular. Por ejemplo, yo digo el concepto casa. ¿Ya? Yo menciono el concepto de casa que mencioné hace rato. Pero cuando yo hablo del concepto de casa, pues hablo de las características generales. Yo pienso en las características generales, o recuerdo, imagino también características generales. ¿Ya? Si hago esto, ya estoy hablando de un concepto. Pero en cambio, si digo casa y digo pues porque que tiene una puerta color marrón, ¿no? Con unas ventanas triangulares o con unas escaleras en la puerta, es de 3 pisos, ya que está hecho de madera de repente. Ya, ahí estoy hablando de una casa en particular. Ahí en ese caso estaría yo recordando, ya, o imaginando algo en específico.
Ya no estaría hablando de un concepto, ahí estaría hablando de una imagen o de un recuerdo en particular. Pero si hablo de un concepto, ya estaría hablando de algo más general, ¿no? No solamente de características que son solamente de esa casa y no de las otras casas. Yo tengo que hablar de características que compartan todas las casas. Las características esenciales, comunes, que compartan todas las casas, no todo un grupo de objetos. Y ahí ya pues podemos mencionar el hecho de que sea, como dijimos hace rato, un lugar habitable, pues donde puedan caber personas, que tenga una sala, un baño de repente donde se pueda dormir, o que tenga una puerta, que tenga ventana, pues no, etcétera, etcétera. Ya son características generales de una casa, ¿sí? Donde pueda vivir una familia, etcétera. ¿Ok? Que lo hacen distinto a una prisión, pues que lo hacen distinto a solamente una bóveda, no sé. ¿Ya? Ahí estamos hablando del concepto de casa, cuando hablamos de características esenciales comunes a todo un grupo de objetos. No solamente características de esta casa, nada más, de este objeto en particular. ¿Okay? Bien, eso sería en el caso de conceptuar, que presenta solamente el objeto, ¿cierto? Nos da la idea, el concepto de un grupo de objetos, como en el caso que mencioné, casa. Ahora, en el caso de juzgar, lo que hacemos es juntar o relacionar dos conceptos distintos. Por ejemplo, casa y el concepto de repente bello, ¿no? Pero también podemos hablar de la belleza. Cuando hablamos de la belleza, no, el concepto de belleza no hablamos pues de solamente de un objeto en particular, ¿no? Sino que hablamos de ciertas características generales que se dan para que yo pueda llamar a algo bello, ¿ya? Que eso puede ser diferente en cada persona también, ¿no? Cada cultura, la belleza. Ya, pero a ver, yo digo, esta casa es bella. Cuando digo esta casa es bella, estoy juntando, ahí estoy relacionando a dos conceptos, casa y belleza. Si yo dijera solamente casa, o si dijera solamente la belleza o lo bello, en ese caso solamente estaría conceptuando, solamente estaría presentando a un grupo de objetos. Estaría presentando, ¿no? A un grupo de objetos. Pero si yo digo esta casa es bella, ahí ya estoy relacionando dos conceptos en una oración, en un enunciado, en un juicio. Porque eso es un juicio, ¿no? En un juicio lo que pasa es que se relaciona a un concepto con otro, ¿no? Eso es lo que pasa en un juicio. Y un razonamiento se lleva a cabo con diferentes juicios, muchos juicios, ¿no? Se junta un juicio, dos juicios, o si quieren verlo así, una oración, dos oraciones, tres oraciones, y al final se elabora una conclusión, ¿no? Un producto de de esos juicios, ¿no? Bueno, en este caso ahora estamos hablando del razonar y podemos decir, como dice aquí, es derivar un juicio por medio de otros, ¿no? O sea, se puede elaborar un juicio como resultado de muchos más juicios. Puede ser 2, 3, 4, 100 juicios y yo al final elaboro un juicio que es el resultado, el producto de estos juicios anteriores, ¿no? Es el proceso por el cual se realiza la formación de razonamientos. El razonamiento es la relación lógica de juicios que consiste en derivar una conclusión partiendo de uno o más juicios llamados premisas. El producto del razonar es una estructura compleja del pensamiento, denominado raciocinio. Deducción e inducción son las principales formas de razonar. ¿Ok, chicos? Entonces hasta ahí habríamos avanzado. Ya nos veríamos en la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Hasta pronto.